Bitcoin está rompiendo máximos históricos, estamos viendo valores en Bitcoin que no vimos nunca en la historia del activo y ahora lo que quiero ver es esta línea amarilla que les estoy marcando. Para mí esta línea amarilla, no sé si ustedes me siguen en los shorts, pero yo dije que esta línea es la más importante y la más determinante en un gráfico semanal en lo que va a pasar de acá a 2 semanas. ¿Por qué dije esto? Porque lo que nos está marcando esta línea amarilla es que estamos rompiendo el máximo anterior, básicamente estamos poniéndonos por encima del máximo histórico, del cierre semanal histórico, y lo que voy a hacer en este video es repasar qué sucedió cada vez en la historia de Bitcoin que se encargó de hacer lo que está haciendo en este preciso momento, que es cerrar una vela, que fue la última vela del semanal, no la actual vela, a la que le queda todavía mucho recorrido, en la cual no nos tenemos que confiar porque empiece siendo verde, sino estoy hablando de la última vela verde que cerró. Entonces, ¿qué vamos a ver? Situaciones en las cuales el precio de Bitcoin superó en un semanal el máximo anterior y cerró una vela por encima del máximo semanal. ¿Qué sucedió cada vez que Bitcoin hizo eso? Vamos a analizar y proyectar a futuro en función a eso. Entonces, si les parece, empecemos y vamos al bull run del 2020. En el bull run del 2020, como podemos ver, cuando el precio de Bitcoin cierra este máximo histórico del semanal, lo que hace es tener una vela la cual básicamente sirve para liquidar a los 20x, a los 50x, 100x, todos los que están sobreapalancados, para después seguir en un bull run. Podemos ver que el precio no retrocedió, simplemente tuvo una vela con absorción por la parte de abajo que para lo único que sirve, les repito, es para liquidar a la gente que entró en long. Ahora bien, vamos a analizar todo lo que sucedió en el bull run del 2016-2017. En este caso, el precio de Bitcoin, luego, posteriormente de cerrar una vela en el semanal por encima del máximo anterior, de lo que se encarga es de tener dos velas rojas en un semanal, en un gráfico semanal tener dos velas rojas y después sí seguir subiendo hacia un nuevo bull run. Habiendo dicho esto, ¿qué me puedo esperar yo para el precio de Bitcoin próximamente? Bueno, mínimamente que se ponga por debajo de la línea amarilla. Es decir, en ambos casos nosotros vimos que el precio, luego de cerrar una vela por encima del máximo anterior histórico, lo que se encarga de hacer es mínimamente ponerse o volver a tocar valores por debajo de ese máximo histórico para ahí sí después seguir subiendo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que el precio se va a ir a cero? No, claramente no. Lo que estoy diciendo es que el precio simplemente va a tener una especie de retroceso, el cual nunca podemos adivinar hasta qué valor de precio puede ser, es decir, puede ser hasta los $60.000, como puede ser hasta los 55.000. En lo que me quiero enfocar es que no tenemos que asustarnos si vemos un par o una vela roja en un gráfico semanal. Cualquier vela roja en un gráfico semanal, lo que tenemos que entender es que sirve para comprar, no para tener miedo. ¿Cómo se traduce esto en un gráfico diario? Bueno, muy fácil. El precio tranquilamente puede volver a valores inferiores a los $65.400 y eso no sería una razón por la cual nosotros teníamos que salir corriendo ni a entrar en short ni a vender. Entonces, cualquier valor de precio que esté por los 62.000 hasta quizás $60.000 son para aprovechar y comprar, no son para tener miedo. Son para comprar y eso lo tenemos que entender muy bien. Y esto en el gráfico de 4 horas lo podemos ver mejor aún. Cada retroceso mínimo o no mínimo, porque este quizás fue un retroceso entre comillas importante porque es una vela roja grande, cada retroceso que vemos en Bitcoin que rompe, que vulnera la media de 10 periodos es para comprar. Cada vez que el precio vulnera la media de 10 periodos, como por ejemplo en este caso que tenemos acá, o por ejemplo en este caso, aunque es mucho menos perceptible, o quizá en este caso, cada vez que el precio, les repito, se pone por debajo de una media móvil exponencial de 10 periodos, que es esta media, esta línea amarilla que tenemos acá, estadística, son oportunidades de compra. Obviamente, si el precio tiene que venir por debajo de los $65.000, lo más probable es que se ponga por debajo de la media de 10 periodos, que la rompa y que quizá podamos ver el precio por debajo de la media de 55. Ahora, no van a ser momentos en los cuales tener miedo. Son o van a ser momentos, si es que el precio llega a esos valores, de aprovechar. Entonces, cualquier retroceso, les repito, cualquier retroceso, porque ahora vemos el precio subir, entonces pensamos que no va a tener retroceso y si tiene retroceso lo vamos a mandar a 30.000. No. Si el precio tiene un retroceso, va a ser para comprar. Entonces, para mí, de los 65.000 a los 61.000, $62.000 son oportunidades de compra. Si el precio baja a esos valores, no estoy diciendo que vaya a bajar, si el precio lo hace, son oportunidades, no son momentos de entrar en pánico, ni mucho menos. Yo creo que hoy en día la educación en Bitcoin ya es mucho más, entonces si vos estás escuchando esto, seguramente coincidas conmigo y seguramente si el precio baja a los 65.000, 64.000, 62.000, no tengas miedo, pero hay mucha gente principiante que por ahí está queriendo comprar en estas zonas y si el precio baja va a entrar a tener un poco de miedo porque obviamente, aunque Bitcoin tenga muchos años, aunque nosotros, la gente que ya está hace 1, 2 o 3 años en el mercado sabe cómo funciona esto, la gente que recién entra no, y es obvio que en las caídas se asusten. Ahora, nosotros tenemos que entender que cualquier caída va a ser para liquidar a la gente que en estos momentos, recién ahora, se le ocurre meterse en long
porque estamos rompiendo un máximo histórico en un gráfico semanal. Y cualquier caída en Bitcoin nosotros la tenemos que aprovechar en las criptomonedas, por eso es que le traigo Neo, por ejemplo, la cual creo que es una oportunidad bastante buena en un gráfico semanal, o en un gráfico mensual, mejor dicho. El precio recién está empezando a subir, entonces, si bien ya empezó a subir, en Neo podemos pensar en acumular. Otra que me gusta mucho en función a la caída que tuvo en el mensual, en función a cómo aguantó, es básicamente Atom. Atom también está sabiendo romper la media de 55 periodos. Entonces, cualquier retroceso, cualquier vela roja en un gráfico semanal de Atom, para mí es para pensar en comprar. Bueno, para la gente que opera bolsa y que quizá en cripto o no estuvo entrando o está entrando, pero a ver, en criptomonedas yo creo que el panorama muy fácil es esperar que el mercado suba y saber cuándo tomar ganancias. No hay muchas más vueltas. No son momentos de estar pensando en comprar grandes cantidades. O las compras eran en los 25.000, las compras eran, si fuiste inteligente, en los 16.000. Yo no fui inteligente y compré 25.000, pero las compras eran abajo, no son ahora. Entonces, yo creo que no hay mucho que decir en cuanto a cripto, más de lo que ya dije. Por eso es que me quiero ir un poco a acciones. Vamos con Intel, en cual el gráfico diario para mí es alcista. A partir del precio actual, para mí Intel es alcista, principalmente porque tenemos una divergencia en un gráfico diario, es decir, mínimos decrecientes, mejor dicho, mínimos crecientes en el indicador, pero mínimos decrecientes por el precio. Esto quiere decir que Intel en esta situación bajó a un precio inferior al anterior, al mínimo anterior, pero lo hizo con menos volumen, lo que me puede indicar que a partir de acá el precio tiene todavía margen para subir un poco más y que esta vela roja simplemente fue para liquidar a los que entran por indicadores. Entonces, a partir de acá Intel para mí es alcista cuando se esté acercando al máximo anterior. Nada de pensar en comprar, estas son zonas de toma de ganancia. Recordemos que esto es un gráfico diario, es decir, el resultado para esta proyección lo podemos ver tranquilamente de acá al 22 de marzo, es decir, a fines de marzo. La proyección en AT&T va rumbo a lo que dijimos nosotros, el precio está subiendo, ahora cuidado, cuidado ¿por qué? Porque en un gráfico semanal no estamos bien en AT&T, es decir, tenemos una tendencia bajista, eso lo tenemos que entender. Cada vez que el precio se acerca a una media de 55, si bien titubea un poco, termina cayendo, llega a una media de 55, titubea y termina cayendo, y ahora que estamos sobre una media de 55, si para vos va a explotar al alza está perfecto. Ahora, yo me guío por la estadística y cuando el precio está acercando a máximos anteriores en un gráfico diario, para mí va a ser zonas de toma de ganancia porque las probabilidades indican a que básicamente en un gráfico semanal, durante la primera mitad del año, durante los primeros al menos 2 trimestres del año, tengamos una caída en AT&T. Entonces, gráfico diario solamente hasta acercarse a un máximo anterior. Cuando el precio se está acercando a un máximo anterior, para mí ahí son zonas de toma de ganancia. En Coca-Cola la proyección alcista sigue vigente, es decir, nosotros ya tenemos todo el desarrollo del valle bajista y el precio no cae con fuerza. Entonces, para mí la proyección, si bien es alcista, nosotros cuando nos vamos a un gráfico de 4 horas a una temporalidad menor, nosotros podemos ver que se está formando ya un valle alcista y el precio no está ni siquiera vulnerando la media de 55. Entonces, a no ser que hoy o mañana en Coca-Cola en un gráfico de 4 horas se rompa esta media de 55, a no ser que pase eso, lo que proyecto antes de que suba el precio es que tengamos quizá una leve caída más para después sí ir cerca a máximos anteriores, superándolo, no sé, pero que tengamos un movimiento alcista. Es decir, la proyección en un gráfico diario, les repito, sí alcista, ahora se puede dar tranquilamente de esta manera, lo cual haría no solo que tarde mucho más en darse movimiento, sino que antes tengamos alguna que otra caída que la vamos a ver mucho más reflejada en un gráfico de 4 horas. ¿Por qué les digo que en un gráfico de 4 horas tendremos que estar rompiendo esta media de 55 rápido para ver a Coca-Cola subir? Porque básicamente ya llevamos una, dos, tres, cuatro velas de monitor alcista y el precio no está sabiendo vulnerar esta media. Y nosotros si nos venimos por ejemplo a este caso y contamos una, dos, tres, cuatro velas alcistas o cuatro velas con un valle alcista desarrollado, ya estábamos cerca de máximos anteriores. Lo mismo en este caso, contamos uno, 2, 3, 4, ya estábamos por encima de la media de 55. En este caso no, por eso es que digo, Coca-Cola tendría que romper en este momento, hoy o mañana, la media de 55 para verlo ir directo a máximos anteriores. Si no lo hace, lo más probable es que tengamos una caída más, pero el movimiento final, el movimiento principal, el movimiento de raíz va a ser alcista. Al menos esta es mi proyección. Después puede salir mal y por eso es que tenemos que tener gestión de riesgo, es decir, poner siempre un stop loss y gestión de capital. Es decir, si yo tengo $100 para invertir en acciones, no voy a meter los $100 en esta acción, no, voy a meter $20, $30 y poner un stop loss. El stop loss obviamente va de acuerdo a cada persona. Según mi proyección, si el precio puede tener una caída más, no voy a poner el stop loss por debajo del mínimo anterior, porque tranquilamente Coca-Cola puede caer acá y después subir. Ahora, el tema de la gestión de riesgo es muy individual, es muy particular de cada uno. Eso en función a cómo te sientas vos asumiendo un riesgo o asumiendo otro.
Entonces, si vos todavía no entraste en Coca-Cola, podés intentar entrar acá. Ahora, si el precio no rompe la media, ten en cuenta que podés ver alguna que otra caída. Gente, ese fue el video de hoy. Si les gustó, le pueden dar me gusta, se pueden suscribir, me pueden dejar cualquier cripto o acción que quieran que les analice en el video que viene. Hoy decidí analizar cosas más individuales o que simplemente me gustaban a mí o me parecía apto para analizar en este video, pero ya el video que viene, el martes o el miércoles, voy a estar analizando lo que ustedes me dejen en los comentarios. Nos estamos viendo en el próximo video y chao.